Oigan, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy en nuestra última conspiración guionística y en estas charlas que se llaman Lo que nadie te dice de. Y hoy estamos muy felices, Mariel y yo, que somos egresadas del curso de guión y cofundadoras InPitch junto con Pato, Daniel y John. Y pues queremos cerrar con este gran homenaje a una maestra que justo fue maestra de nosotras y también de muchas generaciones. Y bueno, pido un aplauso para Silvia Pasternak. Quiero que sepan que es psicóloga, es guionista de cine, de televisión, de plataformas de streaming. También ha sido profesora durante 25 años, fue profesora durante 25 años del CCC 10 como coordinadora de guión y es asesora de guión y recientemente novelista. Publicó su novela Mansi. Léanla, está increíble, me reí todo el tiempo, increíble. Y bueno, yo quisiera que hiciéramos una presentación, Ingrid y yo, a partir de nuestra experiencia con Silvia, ¿no? Para mí la clase de Silvia fue una clase muy bonita porque yo venía totalmente de otra disciplina, ¿no? Compartimos que ambas tenemos una formación de psicólogas y ambas venimos de la UAM Xochimilco. Entonces yo hice un clic ahí desde ese primer momento con Silvia, pero yo traía como las ideas muy acá, ¿no? Muy abstractas, y en la clase Silvia a mí me permitió bajar las ideas, ¿no? Construir imágenes. Entonces para mí hay un antes y un después de Silvia. Y para mi escritura ha sido y fue muy importante la clase de Silvia. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia. A ti, Ingrid, ¿cómo te fue con Silvia? Pues tengo que decir que sí me hubiera gustado tenerla presencial, porque justo nos tocó en pandemia cuando tuvimos la clase de Silvia, pero para mí también, pues todas las clases fueron muy valiosas, pero siempre esperábamos cada lunes a la clase de Silvia. Y dentro de esas cosas que me acuerdo que eran muy bonitas es que escribiéramos a partir de lo que quisiéramos, más allá de si lo vas a vender o no. Escribe algo como que tú quieras escribir, y creo que eso me animó a hacer mi primer guión, que luego dije, ay, bueno, a lo mejor quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Si lo vendo o no, pero me gustó mucho como escribir a partir de eso. O sea, lo contrario del InPitch. Lo contrario del InPitch. Yo creo por eso no vendí mi primer guión. Pues yo me acuerdo muy bien de tu guión. Y me acuerdo del avance del asunto, pero yo no siento que haya sido, o sea, sí siento que ayudé, pues, no es que sea yo una completa inútil, pero sí siento que la idea del taller era justamente la de que los guiones fueran escuchados por los pares de uno, ¿no? O sea, por los colegas, por los futuros colegas y por los que están igual de norteados, ¿no? en algún sentido. Y bueno, no sé si esto viene al caso, pero ya los que me conocen saben que me gusta hablar mucho, entonces ya empiezo. El taller está inspirado en mi formación de psicóloga, bueno, en el psicoanálisis, en especial en la cuestión de los cárteles de Lacan, que es un sistema que obliga a las personas a trabajar sin esperar al patrón, por decirlo así, ¿no? Lo estoy explicando muy, muy simplificado, pero bueno, en realidad a mí lo que me emociona mucho de esto es que en realidad, bueno, homenaje o no, o sea, me siento muy, muy honrada de ser homenajeada, pero sí siento que esta es para mí una manera de concluir una etapa, digamos, del taller, que para mí fue también muy, muy aleccionadora, y que fue evolucionando. O sea, yo aprendí a dar el taller. Y tengo que decir que también está inspirado en eso, pero también está inspirado en cómo daba el taller Vicente Leñero, que fue mi gran maestro. Entonces,
pues primero gracias por el homenaje, nada más tenía que hacer el comentario. Ingrid, me acuerdo muy bien también de tu guión, pero tu guión era vendible porque era barato. Cuando yo hablaba de hagan lo que quieran, me refería sí a todos los guiones, pero en especial a guiones con los que me he encontrado en el taller, que eran historias de ciencia ficción, en planetas ajenos a la Tierra, o sea, en resumen, películas muy caras, ¿no? Ese era como, entonces, como que la idea del taller sí era eso, darse vuelo, escribir el primer guión y gozarlo todo lo que se pueda, porque total, todas las películas son difíciles de vender, de todas formas. Sí, claro, creo que eso fue lo bonito, ¿no? O sea, como tanto hacer algo como muy experimental también podría ser, o algo como volarnos la cabeza así de que a lo mejor está improducible para México, ¿no? Pero sí tener esta experiencia que tal vez luego ya te pasas a la industria y dices, a lo mejor ya que hablas con un productor te dice, oye, esto está imposible, nos cuesta tanto dinero, pero fue bonito pasar por esa experiencia de no limitarte, ¿no? Y creo que eso fue lo padrísimo de tu clase. Y también, bueno, cabe destacar que Silvia estuvo en la primera generación de guión, del curso de guión del CCC. Entonces, coméntanos un poco cómo llegaste al curso de guión. Bueno, yo venía recordando en el camino con Pilar, que anda por ahí, que yo entré al CCC a trabajar, yo no hacía cine. Yo había terminado mi carrera hacía unos cuantos años y me quería dedicar al psicoanálisis, pero me gustaba mucho el cine y me quedé desempleada y estaba muy deprimida, la verdad. Y Marina Stavenhagen, que era hermana de una muy amiga mía, me dijo, necesito a alguien que me ayude en el CCC para organizar el Festival de Escuelas de Cine. Y pues yo feliz, porque era estar con el cine. Por supuesto, como bien le conté a Pilar, no se trató de hacer cine, se trató de llevar y traer gente por todos lados. Pero desde que yo entré a trabajar al CCC, me sorprendió que en el CCC no hubiera un curso de guión. No era normal. Había habido un curso de guión en los 80s, del que salió Beatriz Novaro y Flavio González Mello y otras personas más. Antonio Armonía, hubo Nacho Ortiz, pero no sé qué pasó con ese curso, no se acabó. Y pues yo me la pasaba como insistiendo, ¿no?, en que tenía que haber un curso de guión. Yo si hacía cine, lo que quería era escribir. O sea, estuve en rodajes, porque además una amiga mía entró al CCC justo cuando yo entré a trabajar al CCC, entonces yo me colaba a las clases y pues fui script, fui segunda asistente de dirección, fui montones de cosas, y la verdad es que estar en el set es la cosa que más odio del universo. Y entonces yo decía, bueno, yo quiero dedicarme al cine, pero quiero dedicarme a escribir. Y en un momento, en el 97, finalmente se decidió abrir el curso. Y esta fue la primera generación. Para que se den una idea, en el examen hubo 19 candidatos, entramos todos. Lo que, pues sí, o sea, si no, no se cubría, ¿no? Las sillas quedaban vacías, o sea, era como... Pero había... O sea, realmente no deberían de haber dejado entrar a varias de las personas que entraron al curso. Muchas de ellas no se dedicaron al guión, estoy segura. Me acuerdo en especial un químico farmacobiólogo que no había visto una sola película en toda su vida, y que en la película de apreciación cinematográfica yo lo abrazaba así del brazo y le decía, porque me decía, ¿3 horas? ¿De veras esta película dura 3 horas? ¿Cómo es posible? Y yo le decía, espérate, hay todo lo que te gusta. Hay muerte, hay sangre, hay amor, hay lágrimas. Y me acuerdo, una película de Baida, que no me acuerdo cuál era, pero era, o sea, entonces, fue esa primera generación, no sé de dónde, no sé cómo le hicimos. El curso no era muy bueno en esa época porque acababa de empezar y pues todo el mundo estaba muy perplejo, ¿no? Realmente.
y nos llamaron Los Hijos de Nadie, porque ese fue el año en el que entraron los hijos a cine, digamos a dirección, los hijos de varios directores y directoras mexicanos, y se llamaban Los Mijitos. Entonces los de guión, que éramos verdaderamente, como decían en Argentina, el último orejón del tarro, o sea, ya medio con hongos, ¿no? O sea, era una cosa, pues éramos Los Hijos de Nadie. De todas formas, algo bueno salió de ahí, porque el siguiente año estudió Pato Sáiz en el CCC. Y eso, o sea, esa primera generación fue un experimento. Éramos demasiados además, o sea, yo no lo sabía en ese momento, pero 19 para una clase de apreciación cinematográfica está todo perfecto porque llena la sala, pero para un taller es imposible porque son demasiadas personas. Teníamos clase con Beatriz Novaro. Yo tenía un guión que quería escribir ya desde entonces, pero muchos, o sea, yo sé de varios, no voy a decir nombres, pero hay un par de productores hoy que estudiaron conmigo en ese curso y que en su vida escribieron una línea. Y no es un defecto, pero por qué entraron a guión es un misterio que nunca, jamás voy a poder. Estaban descubriendo su camino. Es probable, algunos de ellos estaban suficientemente grandes como para tener que haberlo descubierto desde antes, pero bueno, está bien, está todo bien. Oye, Silvia, y bueno, aquí hay una sala llena de guionistas, este es un evento, ¿no?, dedicado a los y las guionistas. ¿Nos podrías platicar un poco cómo ha cambiado tu escritura desde que egresaste hasta ahora? Porque debe haber cambios muy interesantes, ¿no? Sí, realmente lo más importante de mi aprendizaje de escritura de guión de cine, sí lo aprendí en esos 2 años. No solamente en el CCC, sino porque pasó algo muy extraño, que es que se creó una productora que se llamaba Altavista, que fue la que produjo Amores Perros, pero ahí todavía no producían Amores Perros, y querían guiones, montones de guiones, y entonces me contactaron porque eran unas chicas que eran amigas de Carlos, y o sea, como que fue por palancas, básicamente, la verdad. Pero me contactaron para preguntarme si estaba interesada en escribir un guión y me empezaron a pasar libros para adaptar que no me interesaban para nada. Y yo tenía mi historia, la historia con la que me recibí, que se llama Ausencia. Y para que me dejaran de mandar libros, les di las 5 paginitas que tenía y les gustó la historia. Y entonces me dijeron, mira, vas a escribir el guión, te vamos a pagar. Además me pagaron un dineral, en mi opinión, o sea, a lo mejor no era tanto dinero, pero para mí, que era una pobre diabla, era realmente una muy buena cantidad de dinero. Y me dijeron, nada más el único requisito es que se tiene que escribir en 6 meses y tienes que ir todos los jueves a un taller con Vicente Leñero. Y yo dije, ¿cómo? No, pues sí, o sea, sí era así como, fue un premio así maravilloso. Entonces entre las clases con Beatriz, no el CCC todavía, porque realmente esos primeros 2 años el CCC todavía estaba experimentando, viendo, dando. Teníamos muy poquitas clases, la mitad de los maestros no llegaban, o sea, era muy problemático. Pero bueno, entre eso y Vicente Leñero aprendí realmente lo que sé hoy de cómo escribir cine. La esencia me la enseñó Vicente y me la enseñó Beatriz. O sea, eso es como muy claro. Pero en el camino fui descubriendo maneras de facilitarme la vida, en realidad. Yo creo que en los últimos años todos los que han tomado clase conmigo se saben la de los 5 cuentos, ¿verdad? ¿No? O sea, que hay que separar un guión en 5 cuentos, porque es mucho más fácil contar 5 cuentos que contar 3 actos. Que eso facilita el segundo acto, que es un desierto, ¿no? Es una cosa de 70 páginas que tienes que llenar o 60 páginas que tienes que llenar.
ese tipo de cosas las fui aprendiendo en la práctica, digamos. O sea, fue como... Entonces, sí cambió mi manera de escribir, pero no en términos de como de estilo. Creo que conservo esa misma voz de siempre, pues, lo cual a lo mejor ahora que lo pienso no es tan buena señal, pero sí aprendí a eso, a hacerme más fácil la vida, a encontrar un gozo en lo que estoy escribiendo. Aprendí a no escribir sola, ¿no? Con las series, por ejemplo. O sea, realmente escribir con otros me gusta más que escribir sola. O sea, cambió mi manera de trabajar, no tanto mi voz. Lo que sí me pasó en el camino, digamos, es que bueno, tengo que decir algo, perdón, esto es un paréntesis, pero Sin Remitente, que aparece ahí, yo le escribí antes de saber escribir guión. O sea, le escribí en el 95 y entré en el 97 a estudiar guión. Y ahí me di cuenta de una cosa que sí creo que es el aprendizaje, digamos, que puedo dejar para la posteridad, en vista de que esto es mi homenaje, que es que nos han enseñado a ver cine desde tan chiquitos. Nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos nos han llevado al cine, nos han puesto enfrente de la tele a ver Blancanieves y a ver Bambi y a ver lo que sea, para que por favor dejemos de molestar, que desde los primeros años es como si nos hubieran estado inyectando intravenoso, digamos, el ritmo del cine. Y yo tengo la teoría de que en principio lo tenemos quizá oculto, que era un poco lo que hablábamos tú y yo en el taller. O sea, yo sabía, acabaste entendiendo muy bien cómo lo era. Tenía muy escondido. Bueno, pero salió. Y salió muy bien, además. Pero sí siento que lo que me pasó a mí con Sin Remitente es que yo tenía el ritmo de Bambi, ¿no? O sea, murió la mamá de Bambi, hay que hacer llorar al público en este momento, hay que, ¿no? O sea, como, no sé cómo es, pero es como si uno tuviera un metrónomo. Y creo que eso es algo que facilita la escritura y que hay que saber que tenemos y hay que aprovechar. Entonces eso lo aprendí también, lo aprendí antes de estudiar guión. Y la otra cosa que iba a decir, como un poco hacia el final del asunto, es que después de escribir de la infancia, lo que me pasó fue que me cambió el interés por las cosas que quería contar. O sea, ya no me deprimió tanto de la infancia, o sea, fue tan densa la escritura y luego ver la película, que durante años necesité escribir eso, comedia, como contar las cosas en un tono distinto, a lo mejor menos dramático, quizá. Y eso también fue un cambio de escritura. Pero el tono, o sea, la voz, creo que escribí siempre muy parecido. En la novela me di cuenta de todos los tics que he tenido toda la vida con el guión, y creo que ahora ya no escribo del todo igual, pero no creo que haya cambiado mucho. Es que ahora sí que aunque la mona se vista de seda. Oye, hace ratito te adelantabas y nos decías que tu taller está basado también en tu formación como psicóloga, como psicoanalista, pero ¿hay algunos otros elementos que traigas de esa formación y que los hayas puesto ahí en tu ser docente, en tu ser escritora? Sí, yo diría que si tengo algún superpoder es el de crear personajes, y creo que la creación de personajes es tramposamente usar todo lo que sé, lo que sé que puede irradiar una persona que sufre o que ama o que tuvo un trauma de infancia, o que hago trampa, ¿no? O sea, digamos, y sí, el psicoanálisis me ha ayudado mucho para eso, no tanto la psicología, realmente, porque la psicología a veces es un poco lineal, digamos,
¿no? O sea, hay un síntoma o 3 síntomas y entonces eso hace que uno sea esquizofrénico y, ¿no? O sea, si se cumplen tales cosas del DSM-3 o del DSM-7, creo que van 5, 6, 7. Yo en mi época era el DSM-4, pero el que teníamos era el 3 porque era el que era pirata, porque el otro era recién salido. Entonces, he usado el DSM-3 también, bueno, DSM-5, para escribir. O sea, sí sirve pensar que los humanos tenemos cosas en común, ¿no? Y eso sí es algo que se aprende estudiando, leyendo sobre psicoanálisis. Una pausa para decirles que el DSM-4, 5 o el número que sea, es una especie de manual en donde vienen las psicopatologías, pero desde la medicina, desde una psicología pues muy positivista, ¿no? Y más la psiquiatría, realmente. Sí. Solo por ti. Sí, Gracias por aclarar. Gracias por aclarar. Sí, no, pero bueno, mi recomendación para los guionistas to be: piratense el DSM, el número que sea, en internet. Creo que ni siquiera hace falta pirateárselo porque creo que ahora es gratis. Pero en mi época no era gratis, era un manual de este tamaño y nadie lo tenía, nadie. Entonces lo teníamos en fotocopias y nos lo pasábamos y estaba todo sudado, era una cosa así. Sí. Un poco sucia. Un poco sucia, muy, muy antihigiénica. Oye, Silvia, pues retomando también como estos 25 años que has estado en la docencia en el CCC, pues has visto un montón de generaciones pasar, ¿no? Y tanto las generaciones que hemos aprendido de ti, tú también has visto como, bueno, millones de, bueno, no millones, ¿verdad? Pero estudiantes de todo tipo. Entonces, una pregunta que me surge es: ¿qué cualidades podría tener una persona aspirante a guión, ya sea aquí en el CCC, ¿no? Como estudiante que quiera entrar a la carrera, o también como qué cualidades puede tener o debe tener un guionista? Bueno, tiene que saber escribir. Pero eso, es que no parece, se ríanse todo lo que quieran, pero nos enseñan a escribir en la escuela y entonces nos crean la ilusión de que todos sabemos escribir. Pero escribir significa armar oraciones, y esas oraciones, entre más complejas y más fácilmente puedan vehiculizar una idea, más se acercan a escribir, digamos. O sea, sí creo que hace falta tener un gusto por la escritura que haga que uno necesite comunicarse en la página escrita. Sí creo que eso es necesario. No creo que sea necesario tener muy buena ortografía, ni tener conocimientos grandes de gramática, pero sí saber transmitir todo lo que uno quiere decir en palabras. Y no es fácil, no es algo que se enseña en la escuela, en realidad. Esa es la primera cosa, pero la más importante creo que es tener mucha curiosidad. Creo que cuando me he desesperado, o sea, digamos, cuando me he encontrado con alguien que entró al CCC pero que está teniendo muchas dificultades, o que en el camino se da cuenta esa persona, o yo me doy cuenta, o los dos nos damos cuenta de que escribir guión no es lo suyo, está acompañado con la falta de curiosidad. Por ejemplo, contar una historia sobre, no sé, sobre Vietnam, y no investigar nada sobre Vietnam. No saber nada no es un delito, pero no investigar nada para ser guionista sí es un problema. O sea, sí creo que hace falta morirse de curiosidad. No sé si a ustedes les pasa, pero yo salgo a caminar todas las mañanas, y cuando agarro una calle que no es la mía, digamos, por la que voy siempre, y veo a las 6:30 de la mañana, que es mi hora de gallina de salir a caminar, veo un restaurante cerrado con un nombre raro, lo busco, o sea, gracias al celular, o sea, es uno de los inventos más maravillosos. Busco qué se come ahí,
¿no? O sea, no puedo. Yo tengo el recuerdo así de muy joven, tengo un recuerdo así, un momento de pasar enfrente de un Vips y ver que decían, se contratan la balosa y se necesita la balosa y 2 meseras y no sé qué. Y haber pensado, ¿qué se sentirá? O sea, ¿qué tal si entro y me postulo? ¿Qué tal si trabajo un tiempo como mesera de Vips? Me disuadió que te cortan el pelo. Eso sí no. Oye, Silvia, por ahí me contó un pajarito que tú tenías una teoría de esas partes como histéricas, obsesivas que hay que tener para ser un buen guionista. Yo creo que hace falta ser un histérico, total. Pero si no eres obsesivo, te vas a hacer bolas en algún punto. No, yo sí creo, o sea, mi papá, que también era psicoanalista, tenía varias teorías, tenía muchos aforismos sobre la cuestión, pero él decía que él era obsesivo, y en la adolescencia, cuando yo le decía, es que no sé qué, y es que tú, y es que yo, y es que no sé qué, le reprochaba cosas, y él me decía, mira, tú no te das cuenta de que yo soy obsesivo y los obsesivos sufren mucho. En cambio, las histéricas se la pasan de pelos. Eso es más o menos traducido, ese era y lo que se me quedó a mí de eso, que no es del todo cierto, porque todas las histéricas sabemos que sí sufrimos, ¿cómo no? O por lo menos se ve que sufrimos más que los obsesivos. Pero hay un gozo que hace falta, que creo que tiene que ver con la histeria, y hay una sistematicidad que puede tener que ver con el TOC, digamos, para decirlo claramente, ¿no? O sea, de poderse acordar, poder armar un mapa, poder trabajar en orden. Hay un montón de cosas pero no sé si creo que esa teoría no es del todo correcta, en realidad. Creo que es una simplificación. Lo que sí creo es que hay que ser muy ordenado para escribir y hay que gozar la escritura. ¿Cómo se llame eso? Cada uno. Ok. Bueno, es muy bello dedicarnos solo a escribir, ¿no? O sea, tener muchas historias, etcétera, pero también algo bello que he encontrado en los guionistas, no todos, o sea, tengo que considerar que no todas las personas son aptas para enseñar o tienen como las herramientas para enseñar, pero sí es algo a lo que muchas veces nos enfrentamos como guionistas, ¿no? Tú te has enfrentado a la docencia, pero también, por otra parte, hay veces en que nos toca asesorar guiones, ¿no? Entonces creo que esto es importante, saber cómo cuando damos notas de guión a otras personas, sean alumnos, alumnes o alguien que se acerca, o sea, cómo podemos ser objetivos como a la hora de dar notas, ¿no? Porque siento que luego hay cosas que son mero gusto de que yo lo escribiría así o no, pero hay otras notas que son para que los guionistas a veces como que encuentren ese camino o mejorar, ¿no? Eso también me lo dio el psicoanálisis. El psicoanálisis enseña, o sea, realmente el final del análisis es cuando uno puede admitir que no sabe todo. A veces admitir que no sabe nada. Y para asesorar un guión hace falta saber que uno no conoce, no tiene todos los pelos de la burra en la mano. O sea, que la persona que escribió el guión es la única que sabe lo que provocó la escritura de ese guión. Y entonces sí creo que es muy importante no
es imposible no apropiarse de alguna manera de los guiones, sobre todo cuando una historia te gusta, dices, ay, yo la escribiría de esta otra manera, a mí este personaje me parece que tendría que ser de esta o de esta otra manera, pero creo que hay que separar, o sea, yo, saben, porque así he dado el taller, que yo separo, digamos, entre los comentarios objetivos y las cosas que yo puedo proponer desde mi personal manera de escribir, o sea, y en general hay que hacer muy bien la diferencia, eso es lo que siento que tiene que pasar, o sea, yo puedo decir, híjole, cuando leí esta escena se me ocurrió que podía seguir de esta otra manera, que la cortaste demasiado rápido. En ese comentario hay dos cosas. Hay una, la cortaste demasiado rápido, que probablemente es objetivo, ¿no? O sea, esto es una comedia y entonces cortaste la escena tan rápido que el efecto cómico no se realizó. Eso es objetivo. ¿Cómo lo hubiera terminado yo? Pues entonces si hubiera puesto una cáscara de plátano y se hubiera resbalado el personaje y entonces no sé qué, eso es cosa mía. Que no me gustan mucho las cáscaras de plátano, no son como la solución que más se me antojaría, pero es lo que se me ocurrió ahorita. Pero sí hay que hacer muy bien la diferencia a la hora de trabajar, porque hay... cuando uno escribe con el cuerpo. Tu cuerpo, tu belleza, tu inseguridad, todo está en la pluma. Entonces, si alguien te dice, ese personaje que escribiste, no, yo lo haría de esta otra manera, o lo tienes que hacer de esta otra manera, lo que estoy haciendo es pasar a pisotones, o sea, ¿no? Militarmente, por encima de tu cuerpo, de tu persona. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadoso con las notas. Hay un límite para eso, o sea, sí hay cosas objetivas, lo digo porque acabo, por ejemplo, o sea, no sé, en algunos momentos de la vida he asesorado muchos alumnos de dirección del CCC, no los que están aquí, los que quiero muchísimo, pero varios, que no aceptan las notas, ¿no? O sea, que uno les dice, pero es que este personaje no funciona así como está. Y te contestan, sí, pero yo así lo quiero, o esta es ¿no? O sea, hay cosas que son objetivas, que uno sabe y que quiere transmitir. No lo sabe uno todo y puede uno equivocarse, pero sí creo que hay un abanico de cosas que sí objetivamente pueden afectar a alguien, y otras que son completamente personales y que hay que cuidar. Perdón, nada más quiero hacer un comentario sobre dar clases. Sí. A mí me gusta mucho dar clases, siempre me gustó mucho dar clases. La primera vez que di clases fue a los 11 años, porque reprobé literatura. Teníamos que hacer el sí de las niñas, teníamos que poner en escena el sí de las niñas, y las dos chicas con las que yo estaba poniendo era un pequeño acto, no se habían aprendido su parte. Entonces fue un desastre, una cosa traumática que hizo que yo nunca más haya actuado en nada, a pesar de lo histérica que soy. Pero la maestra se acercó a mí al final de la clase y me dijo, yo sé que tú eres muy buena alumna, tienes 0, pero si das una clase sobre una de las novelas ejemplares de Cervantes, yo te pongo la calificación con esa clase. Y pues regresé a mi casa completamente infartada y le pregunté a mi mamá, que es una maestra absolutamente espectacular, le dije, ¿cómo hago para dar una clase? Y entonces se sentó conmigo y me dio una listita de reglas para dar la clase, ¿no? No hay que leer, no hay que llevar las cosas escritas para leerlas porque la gente se queda jetona,
hay que hacer una lista de las cosas importantes, hay que una serie de... Y entonces fui a mi clase, era primero de secundaria, y me acuerdo que el escritorio me quedaba como, o sea, se veía de la nariz para arriba, ¿no? Eso era todo, porque eran esos viejos escritorios así enormes, monumentales, o a lo mejor no era tan grande, pero yo sí era muy chiquita, y di mi clase sobre el licenciado Vidriera, y fui entrando en personaje, o sea, así como no pude actuar en el Sí de las Niñas, me salió lo histrión, digamos, o no sé qué fue, pero realmente me fui dando cuenta de que la gente me escuchaba, de que ponían atención, de que al final de la clase me hicieron preguntas, que pude contestar esas preguntas, y me encantó la sensación. Y desde entonces siempre quise dar clases, y muchas veces he dado clases, porque cuando uno tiene hambre, además, en general es lo que hay. Pero justo qué bonito que compartes esta historia con nosotros, porque creo que si algo siempre vemos quienes hemos tomado clases contigo, es que te apasionan. No es que nada más vas a... Sí, yo sé que muchas veces es porque tenemos que comer, pero siento que sí hay una gran diferencia entre aquel profesor, profesora, que sí le apasiona su clase, y tú eres una de ellas. Muchas gracias. Sí, soy. Sí, la sí, y bueno, a lo largo de tu carrera también has escrito series, pero no solo has estado como escritora, porque sabemos que en las series pues se escribe en la grupalidad, hay distintos puestos, distintos roles, y tú también has sido head writer. Y nos gustaría saber cómo se llega a ser head writer y cuál es la diferencia entre ser head writer y ser un escritor de la mesa de escritores. Pues no, realmente en México no podría yo ser calificada como head writer, porque conceptualmente un head writer tiene que ocuparse de la producción también, y tiene que saber, ¿no? O sea, es el que decide. Acabamos de tener un curso de cómo ser head writer que me pareció, o sea, no sé ni por qué me inscribí honestamente, pero que básicamente es que en Estados Unidos el head writer, según la clase que tomamos, decide todo. Decide el casting, decide quién dirige, decide incluso decide poner o quitar a un productor, a un gerente de producción o cosas así. Eso jamás he podido hacer. He sido jefa de escritores y he tenido incidencia muy, muy lateral en la grabación de alguna que otra cosa que he hecho, pero yo diría que he sido más jefa de escritores. O sea, en México hay pocos head writers, y en general son los que tienen los pelos de la burra en la mano y la lana, realmente. O sea, por ejemplo, me parece, puedo nombrar a Carolina Rivera, que ella sí se ocupa de todo eso, es decir, ella tiene un poder sobre todo ese asunto que ya lo quisiéramos muchos escritores en muchos momentos. Pero jefa de escritores he sido varias veces, y también he sido, o sea, acabo de ser dialoguista en una telenovela, cosa que me llena de felicidad porque era mi sueño. Ser dialoguista de telenovelas es lo mejor que le puede pasar a un guionista, porque te pagan por medios capítulos, te pagan poco, pero cuando sumas 120 capítulos, la cosa ya no es tan poca. Pero lo único que tienes que hacer es rellenar los huequitos. Te dan las escaletas que otra persona sudó para escribir, y en 2 días, si es que no lo haces de manera constante, es decir, puede ser que lo hagas en 3 horas si es que trabajas de manera constante, pero puedes escribir un ratito, ir a bañarte, ir a la peluquería, volver, escribir otro ratito, y así, y en 2 días entregas tu capítulo, y nadie te molesta nunca más. Si hay correcciones, las van a hacer entre el productor y la pobre víctima, que sí está ganando más lana que yo, pues, definitivamente, pero que se está
que su vida está hipotecada en la telenovela. Yo no. Entonces trabajaba, y además, bueno, en la telenovela en la que trabajé nos pasaban un capítulo por semana, a veces un capítulo cada 2 semanas. Entonces trabajaba yo algo así como 2 días por cada 2 semanas, con ayuda, además, tengo que decirlo. Pero la cosa es que yo creo que si uno no tiene un ego muy inflado, hay cosas que se pueden disfrutar mucho de ser segundón. Pues. Ser jefe, tienes que tratar con los productores y tienes que defender a tus escritores. Por cierto, viniendo para acá, me estaba acordando de que ya te he pedido perdón muchas veces por esto, pero te lo voy a pedir una vez más. Un jefe de escritores puede llegar a ser infernal, puede llegar a volverse loco, puede llegar a ser agresivo, puede ser mala onda, o puede ser injusto, y porque estás bajo presión. Y me acuerdo de una vez que estábamos trabajando en una serie, bueno, era como una telenovela, y teníamos que entregar 20 capítulos en una semana o una cosa así, y yo, en lugar de decir no es posible, los obligué a todos, y me obligué a mí misma, hay que decirlo, también sufrí, quiero decirlo, a entregar escaletas en qué sé yo, 3 escaletas por día. Era una cosa de locos, no me acuerdo exactamente cómo eran los números, pero era infernal, injusto, y me he sentido culpable, que fueron 14 años y no lo volví a hacer, además. Psicoanálisis, sí. Exacto, pero ya está, otros 30 años de psicoanálisis. Sí, eso es un problema que hay que saber manejar cuando trabajas como jefe de alguien, porque tienes el control creativo de muchas cosas, pero tienes que tener respeto por el trabajo de los demás, y eso no todo el mundo lo hace, y yo no lo hice esa vez, clarísimo. Oye, qué importante esto que dices, porque justo un proyecto como el INPICH es un proyecto de grupo, ¿no? De comunidad, y para escribir con un grupo de personas también uno le tiene que modular a su ego para entrarle, ¿no? ¿Tú qué consejo nos podrías dar para entrarle a ese trabajo de equipo que se hace en las mesas de escritores? Yo creo que tiene que ver con lo que dije primero. Hay que saber que uno no sabe todo. Es más, hay que saber que uno a veces sabe poco, ¿no? Y no creer que uno tiene razón todo el tiempo. O sea, sí siento que esa vez, por ejemplo, o sea, sabiendo incluso que lo que estábamos haciendo era irracional, yo estaba convencida de que podíamos y de que teníamos que entregar en ese lapso de tiempo infernal las cosas. Yo sí creo que hay que tener como mucho respeto por los demás. Hay que escuchar. Por cierto, hay una cosa que se me ocurrió el otro día en un Zoom, que es que, no sé si se han dado cuenta, pero en el Zoom no hay manera de interrumpir a los demás. Porque si interrumpes, no se oye tu voz ni la de la otra persona. Y es la única ventaja del Zoom, que es que uno se ve obligado a escuchar a una persona que está hablando hasta el final. Y si no es así, las cosas no funcionan bien. Entonces, creo que también hay que saber escuchar a los demás. Yo, en Pacientes, que fue la primera vez que yo jefié, digamos, que creo que ahí sí lo hice bien, fue muy, muy bonito, porque realmente nos reuníamos una vez a la semana para recordar traumas y cosas que nos habían pasado, y era tan buena una idea como otra, pues, o sea, realmente había un nivel de comunicación de asociación libre a veces, entre los recuerdos de uno y el trauma del otro, ¿no? O sea, que ayudó muchísimo a armar los capítulos. Entonces sí creo que para trabajar en grupo hace falta bajarle muchísimo al ego,
o no tener un ego tan grande, porque a veces el ego no se le puede bajar al volumen. Eso es de esas cosas que ahí están. Y hay que, otra vez, hay que tener curiosidad, hay que preguntarse qué es lo que el otro puede decir, hay que escuchar las ideas de los demás. Y lo que uno puede hacer, o sea, yo creo que como jefe de escritores lo que sí es como responsabilidad de uno es como el orden en el que las cosas se van a contar, ¿no? O sea, poder, la macroescaleta, por decirlo así, yo sí creo que es responsabilidad de todo mundo, pero el que escribe en el pizarrón, por decirlo así, bueno, en mi caso no, porque yo escribo horriblemente mal en el pizarrón, no tan mal como Pato, que no se le entiende lo que escribe. Tengo por ahí todavía unas fotos en donde de veras es así como, ¿qué escribiste ahí? No lo sé, pero sí es una persona que lleva como la batuta de eso, o sea, de saber dónde cada personaje, pero poder escuchar y saber si uno se equivocó y saber que alguien más puede tener razón. Alguien que puede ser el asistente de cuarto, además, o sea, que no necesita ser los escritores, sino que puede ser la persona que está llevando la minuta, que está detectando algo o que se le ocurrió una idea muchísimo mejor que la de uno, pues. Entonces creo que escuchar sería, y tener paciencia, porque pues muchas voces o sea, lleva tiempo. Y ahorita que mencionabas la telenovela, quería como preguntarte, el guión siempre está en constante cambio, ¿no? Como en el cine desde que se inventó, ha pasado por miles de formatos y ahora es tan fácil ver una peli en el celular, ¿no? O sea, estos formatos, ¿cuáles son los retos a los que se va enfrentando un guionista con los nuevos formatos? Porque ha ido evolucionando, pues, ¿no? Ahora ya hay unas cosas ahí más que tiene que ser más rápido para captar la atención de la gente más joven. Pues cuéntanos. Bueno, primero, con respecto a la telenovela, todas las reglas que enseñamos aquí en el CCC sobre cómo escribir guión quedan abolidas cuando uno escribe telenovela. Esa es la primera cosa que puedo enseñarles. Es muy divertido porque no, o sea, no existe la elipsis, no existe o sea, los personajes son planos por completo, porque si son tridimensionales no sirven para la telenovela. Los diálogos tienen que ser largos y masacrantes. Los nombres de los personajes tienen que ser repetidos cada 2 diálogos. Y etcétera. Esa es la primera cuestión. La segunda es, sí hay una modificación quizá en la velocidad a lo mejor de contar las historias, pero curiosamente ha habido yo no lo llamaría involución, pero no sé cómo llamarlo, un regreso histórico a la radio con los podcasts, que a mí me parece muy emocionante. O sea, yo siempre, o sea, ahora lo que quiero escribir es una radionovela, o sea, un podcast, pues. Son lo mismo, o sea, realmente, no todas, pues, o sea, hay algunos que son como de opinión o de científicos o cosas así, pero los que son de ficción son muy parecidos, así con los ruidos de los pasitos y la puerta que se abre y todas esas cosas fantásticas que yo quiero. Me urge, o sea, realmente. Por otro lado, la cuestión de ver películas en el celular o realmente esta cosa de los TikToks y el formato vertical y todas esas cosas, sin que me parezca mal, o sea, no tengo ningún problema con eso. Me deprime un poquito porque creo que el cine se ve mejor en el cine, como decían cuando yo era chiquita, y ver películas en el celular puede ser una experiencia muy emocionante. O sea, puede ser muy emocionante ver un TikTok en el celular, porque el TikTok está pensado para el celular, y entonces sí hay que aprender una nueva manera de comunicarse, una nueva manera de escribir para ese tipo de objetos. No quiero decir contenidos, me estoy negando a decir contenidos.
Pero es, digamos, hay cosas que si me ofrecieran escribir quizá no aceptaría. Eso es como lo que tengo para decir. Creo que no debe ser difícil escribir un TikTok. O sea, creo que es más difícil escribir una película. Si uno parte de la película, puedes escribir un TikTok, ¿no? O sea, escribir el guioncito de un TikTok. Creo que los elementos son los mismos. O sea, para que una historia sea ficcionada, tiene que ser dramática, y para que sea dramática tiene que tener ciertos requisitos, que no son los actos, justamente. O sea, no tienen que tener 3 actos, porque no alcanza el tiempo para 3 actos en un TikTok o incluso en un cortometraje. Y tienes que tener una gran capacidad de síntesis, que es lo que tienen los escritores de cortometrajes. Entonces, creo que las habilidades de escritura dramática no deben ser muy difíciles de modificar o de adaptar para alguien que sabe escribir guión, ¿no? Para cualquiera de ustedes, si quieren escribir TikTok o les pagan una lana para eso, dense. O sea, sí sea de poder, y seguramente está bien pagado, entonces, ¿no? Es una buena idea. Pero a mí no se me antoja contar algo en un formato tan chiquito, quizá porque la presbicia y esas cosas hacen que el celular ya, ¿no? O sea, la letra grande, no sé, no tengo presbicia, además puedo ver perfectamente en el celular. Por cierto, no sé si les pasó, esto es para mostrar un poco cómo es los celulares. O sea, acabo de renovar esta cosa de que cada tanto se renueva el iPhone. Se acaba de renovar mi iPhone y ahora la letra es así, de este tamaño. Me pone muy nerviosa porque es como si me estuviera diciendo: está usted viejita, pero le vamos a poner la letra más grande para que pueda leer. Primero, como saben, a lo mejor, ¿no? O sea, a lo mejor no fui solo yo, a lo mejor a todo el mundo le pasó. Pero además, tiene que ver con eso, tiene que ver con ver en chiquito una película significa perder montones de los detalles de esa película, salvo si es una persona cantando con un fondo rojo, o sea, ahí no hay problema, o si es una persona enseñándote a maquillar, que está muy cerca del... que tampoco, o sea, si el celular es muy chiquito, a lo mejor no te das cuenta de cuál es el color. Está delineado. Exacto. Bueno, el siguiente comentario va a ser un poco controversial, pero es inevitable porque yo lo he visto como en varias alumnos, no de aquí, pero sí he visto que cada vez pues el uso de herramientas de IA son más presentes, ¿no? Entonces, creo que es algo que nos ha alcanzado inevitablemente, ¿no? Pero más bien, ¿cómo implementaríamos los guionistas estas herramientas? Más allá de decir estoy en contra o a favor, o sea, ¿cómo tú crees que podamos implementarlas y que nos puedan ayudar? No sé muy bien, o sea, realmente en concreto no sé muy bien, pero efectivamente es algo que ya nos alcanzó. O sea, uno puede estar a favor o en contra, pero vas a tener que trabajar con eso. Lo que sé es que por el momento la inteligencia artificial no sabe escribir bien. Sabe escribir guiones con formato, con 3 actos, con ciertos elementos que tú le alimentas, porque además la inteligencia artificial se va nutriendo y va aprendiendo y va avanzando a partir de lo que los humanos le vamos entregando. Yo sí tengo miedo de HAL, o sea, yo sí tengo miedo que en algún punto mi computadora diga: ahí te ves. No, ahí te ves, voy a escribir un guión en tu lugar, sino ahí te ves, te voy a matar. La rebelión de las máquinas. Pues sí, o sea, digamos que es... Pero me parece que la inteligencia artificial tiene que ser un instrumento como otros. Y además me parece que va a ir mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. En este momento no lo sabe hacer. En este momento sabe hacer otras cosas. Por cierto, sería interesante que la inteligencia artificial supiera lavar platos, lavar la ropa,
hacer las camas, y nos deje a nosotros la escritura y esas cosas que nos gusta hacer, pues. Pero la verdad es que está aquí, y a mí sí me interesa mucho aprender, saber qué clase de monstruo se esconde allí. Solo sí sé que la inteligencia artificial sola, por el momento por lo menos, no puede contar una historia buena. Podrá contar una historia más o menos, pero somos los humanos los que le metemos por el momento. Eso va a cambiar, eso creo. Sí, se nota, ¿no? O sea, sí me ha tocado ver como algunos alumnos que me mandan así las tareas, y dices, esto, o sea, métele manita, ¿no? Aunque te lo haya hecho ChatGPT, métele ahí un poquito, porque sí sigue siendo muy básico. Pero la pregunta es otra. ¿Por qué un alumno de guión querría que inteligencia artificial escribiera en su lugar? Es la pregunta. Es una muy buena pregunta. Habría que preguntárselo uno, y la persona que haya hecho eso, que me cuentas, con más razón. O sea, es un poco como me ha pasado algunas veces, nos ha pasado en el examen de admisión del curso de guión, que alguien lee su examen y dices, esta persona no sabe, no tiene nada que contar, ¿no? O sea, tengo así el recuerdo muy claro de una pregunta de examen, que supongo que siguen siendo las mismas, no lo sé, pero la pregunta era: describe algo que te dé mucho asco y escribe una historia con eso, o cuenta una anécdota. Y había uno que había contestado: nada me da asco. Bueno, entonces, hay muchas otras carreras que puedes, ¿no? Pero si te están dando la oportunidad de inventar una historia, ¿no? Y había otros que efectivamente tú lo leías y decías, está inventando, esto no le da asco, esto es simplemente, ¿no? Y había otros que eran más abstractos, ¿no? A mí lo que me da asco es la falta de generosidad. Está bien, eso también es una manera de contar una historia. No es a lo mejor lo que yo hubiera contado. A mí me dan asco las arañas, me dan muchísimo asco y me dan miedo además, ¿no? Pero si no me hubiera dado asco nada y hubiera querido entrar al curso de guión, probablemente hubiera inventado algo. Claro, sí. Eso es lo mismo que lo que cuentas de la inteligencia artificial. Oye, este año publicaste tu novela, ¿no? La fuiste a presentar a Minería, la has llevado a varios lugares. Cuéntanos cómo fue ese salto de escribir audiovisual a la novela. Hagan la prueba de quedarse desempleados. Es un muy buen aliciente para escribir una novela. Yo tenía esa historia desde 2003, más o menos. Es una historia que le contaron a mi papá y que mi papá me contó. O sea, me acuerdo que me invitó a comer y me dijo, no sé qué hacer con esta historia, ¿no? Era la historia de una tía abuela mía, o sea, una tía de él. Y me decía, es que no sé, no lo puedo creer, pero no sé qué hacer. Y entonces yo le dije, trae para acá. Y lo primero que hice fue tratar de adaptarlo allá. Traté de adaptar la vida de esta tía abuela a la época de los cristeros en Guadalajara, bueno, no, en Jalisco, en los Altos de Jalisco, y no funcionó para nada. Luego escribí pequeñas viñetas a lo largo de los tiempos, pero tenía chamba y entonces dejaba de escribir, y entonces volví a escribir y no me acordaba de lo que había escrito, leía de nuevo y decía, pues esta cosa que no me acuerdo ni por qué la escribí, no sé a qué aludía. Pero en 2022 me quedé desempleada. y esta historia estaba latiendo desde mucho antes, y empecé a escribirla porque dije, bueno, pues si de todas formas no voy a poder hacer nada, pues sentarme y hacer algo, o sea, ¿no? Y la escribí, fue muy bueno. Primero tengo que contar una cosa anterior, que es que por ahí de 2011
cuando se murió mi papá, conocí a Juan Gelman, que era el esposo de una amiga de mi papá, y en el velorio. Y me acuerdo que en el velorio estuvimos un rato, me estuvo contando chistes de judíos. Y que eso lo podemos contar porque yo también era judía, entonces ninguno de los dos se ofendía, era todo muy civilizado. Y en un momento dado me dijo, bueno, si necesitas otra tanda de cuentos de judíos, me avisas, yo voy a buscar a tu mamá para saludarla. Y me cayó muy bien. Y luego en varias ocasiones fuimos a comer a casa de ellos y nos fuimos haciendo como muy amigos. Y un día yo le dije, oye, tengo un problema, que es que estoy queriendo contar una historia y solo puedo escribir en presente, porque eso es lo que aprendí a hacer en mi oficio, porque para escribir guiones hay que escribir en presente. Y le dije, no sé cómo hacer para brincar, o sea, me está costando mucho trabajo escribir algo que no sean viñetas, que no parezcan fotos, ¿no? Y él se rió y me dijo, es que tú estás equivocada, o sea, tú piensas que la gente escribe como quiere, y la gente escribe como puede, y eso cuando puede escribir. Y se me quedó. Y entonces cuando empecé a escribir, escribía en presente todo el tiempo, porque realmente me salía con toda naturalidad. Cuando escribía en pasado decía, pero esta cosa que, o sea, como que no, mi cabeza no, a pesar de que leo cosas en pasado, o sea, no sé por qué era esta especie como de trauma. Y me acordaba de lo que me había dicho Juan, de, güey, escribe, o sea, es lo único que puedes hacer. Y me di cuenta de que cuando me sentaba a escribir, cuando me sentaba a escribir, escribía. Cuando no me sentaba a escribir, ya sé, no escribía, pero no es eso. Cuando no me sentaba a escribir se me olvidaba, ¿no? O sea, me decía, ay, pues no, o sea, ¿qué fue lo que...? Entonces, cuando me sentaba, releía un poquito y me ponía a escribir, como que la imaginación me empujaba y podía llegar a escribir 5, 6, 7 páginas y luego si las releía, me pasó, ahora que releí algunas partes de la novela, decía, ¿de dónde se me ocurrió esto? ¿No? Entonces, que eso también es una recomendación para los que quieren escribir, no piensen tanto, siéntense y escriban, porque la escritura te obliga a escribir, te empuja a la siguiente palabra, te lleva, ¿no? Entonces, me parece que eso fue un poco la experiencia, digamos, de escribir. Y le escribí un poco, o sea, escribí una escaleta, que después me dijeron que sí, que los escritores hacen escaletas, pero la primera vez que hablé de eso, la persona con la que hablé de eso me dijo, ¿cómo? ¿Escaletas? ¿Qué es eso? Y le dije, pues es que es lo que hace una persona que escribe guiones. Primero haces una preescaleta, y después una escaleta, y después haces el guión. Y tenía yo una escaleta de 65 páginas. Y una vez que estuvo la escaleta, simplemente la seguí, y sí inventé un montón de otras cosas, pero la verdad es que me sirvió tanto como me ha servido para escribir guiones. Realmente, o sea, sí fue como... Y pues un día la terminé, y cuando la terminé se la mandé a una amiga que había ido a Transilvania conmigo a investigar sobre mi tía. Y porque yo pensé que era mi única lectora, o sea, ¿quién más iba a interesar por la historia de... Además, una historia inventada, porque no tengo que decirles desde ya, fui a Transilvania y no descubrí absolutamente nada. No, se había muerto hacía tiempo, nadie sabía nada de ella, no era Einstein, no era una persona famosa, de que, oh, sí, claro, me acuerdo, el inventor de la, ¿no? El que descubrió la relatividad, no. Entonces, pues se la mandé a esta amiga, y resulta que esta amiga, la que yo no veía desde hacía mucho, había trabajado en una editorial, y entonces la leyó y se la entregó a una editora, y ahí empezó como un camino que yo no me había imaginado que iba a existir, y que fue puritita suerte. O sea, sí fue yo no sabía qué hacer con ese escrito, y ahora es un libro.
Oye Silvia, pero entonces tu tía no inventó esas cremas para conservar la juventud. Mi abuela hacía unas cremas horrorosas con glicerina que mi papá recuerda muy bien porque eran grasientas y eran una cosa así tremenda, pero ella las vendía muchísimo. Mi abuela se las arreglaba muy bien con eso. Y no supimos nunca si mi abuela le había mandado la receta a Mansi, porque esas sí las hacía, sí las hacía, o si Mansi le había mandado la receta a mi abuela, pero en todo caso las dos hacían esas recetas de curativas y embellecedoras. Pero sí hay muchas cosas que sí son ciertas, y muchas incluso que pensarías que no son ciertas, y que sí lo son. Que es justamente lo que era tan increíble. O sea, había algunas cosas que hizo mi tía Mansi que verdaderamente no se podían creer, o cosas que le pasaron, pero las otras son, algunas cosas son cosas que les pasaron a otras personas y que me robé, que es lo que hace un escritor también, de guiones o de lo que sea. Róbense todo lo que puedan, maquíllenlo para que nadie les pueda decir, ay, pero es que esa es mi historia, es mi vida la que pusiste ahí, que nadie pueda decir eso. Y es lo más divertido, y eso es, ahí es a lo que me refiero. O sea, empezaba yo a escribir y de repente decía, ¿y esto de dónde salió? ¿No? El inconsciente existe, se podría decir. Pero bueno, eso es como lo que pasó. Fue como hay cosas además, o sea, de repente me detenía e investigaba. O sea, por ejemplo, toda la parte del juicio, los juicios públicos de los juicios populares de los colaboradores de los nazis, sí existieron. Y el dato curioso ahí, y eso también tiene mucha importancia para escribir guiones, es que encontré en Google una transcripción completa de ese juicio de 250 páginas en húngaro. Por supuesto no sé húngaro, quiero dejarlo claro, no es políglota además. No, lo tradujo Google mal, muy mal, muy mal. Pero pude entender qué es lo que se estaba jugando ahí. Y los testimonios eran espantosos, pero el traductor de Google, digo, nada más para dar un ejemplo, para que se den una idea, había un testimonio de una persona que había sobrevivido y que estaba acusando a alguien que la torturó, y que decía que tal enfermera había acariciado con un palo a una niña de 6 años. Bueno, claramente no la acarició con un palo. No hacía falta que dijera, o sea, ¿no? Ese tipo de traducciones hacía Google, pero era realmente una historia tremenda. O sea, fue lo que más me costó trabajo escribir, pero regreso a lo que les decía sobre la curiosidad. O sea, no se queden con no sé qué es y entonces lo invento. Porque a veces, muchas veces, la realidad es más interesante y más gloriosa y más horrenda y más dulce que lo que uno puede inventar. Oye, y justo retomando esto de que te atreviste a crear, a escribir una novela, o sea, tú como guionista, ¿qué fue lo que más disfrutaste, a diferencia de escribir un guión, a una novela? ¿Y qué es lo que más sufriste y dijiste, ay, esto sí fue un gran reto? No sufrí nada, o sea, lo gocé de comienzo a fin. Fue, pues sobre todo cuando lo estaba escribiendo, como no pensaba en editarlo ni en nada, o sea, no pensaba que eso fuera a llegar a ningún lado. Lo gocé todo el tiempo. Pero lo que más me gustó, y no tiene sustituto, y todos los que hayan escrito un guión alguna vez para alguien saben de qué estoy hablando. Un día me habla la editora y me dice, tenemos que hacer un Zoom porque necesito comentarte algunos cambios que quisiera hacer al texto. Y yo dije, no voy a decir la palabra,
Pero dije, bueno, es la editora. Y entonces tuvimos el Zoom y me dijo, mira, es que en varias ocasiones usas la coma de tal y cual manera. Y yo quería saber si las puedo quitar. Cuando un productor nos ha preguntado si la coma tal o la coma tal otra, en general lo que pasa es más bien que te dicen, está bien padre tu guión, pero ¿qué tal si en lugar de ser una señora de 80 años es un chico de 17? Y si en lugar de pasar en México ocurre en Suecia, porque tenemos una coproducción. Eso no pasó en la novela. O sea, realmente, además le dije, es que yo esa coma la puse ahí por tal y cual razón. Estoy casi segura de que inventé en ese momento la razón por la que había puesto la coma ahí. Pero lo cierto es que sí era un tic que yo tenía. Varias veces había puesto la coma de esa manera, una coma que no me acuerdo cómo era, pero era una coma, tal cual. Y le dije, no, pues es que eso es como cuando en el cine cambia, ¿no? O sea, es un cambio de, no sé, qué le expliqué. Y me dijo, ah, sí, ya entendí. Y no me cambió ninguna de esas comas. Y fue lo más hermoso que me ha pasado desde los últimos 30 años que llevo escribiendo. Oye, Silvia, regálanos algún tip, alguna herramienta que tú tengas para la escritura, de esas que has conseguido en estos últimos 25 años escribiendo. ¿Herramienta técnica o sea? Sí, para la escritura. ¿Qué nos podrías aconsejar? ¿Qué nos puedes regalar de tu experiencia? Está difícil, es que hay muchas cosas, hay muchos trucos, pero creo que lo que me parece, bueno, lo que decía de los 5 cuentos, quizás es como ¿no? Les explico lo de los 5 cuentos. Básicamente un guión se puede dividir en 3 actos o se puede dividir en 5 cuentos. El primer acto es el primer cuento, el tercer acto es el quinto cuento y todo el segundo acto son 3 cuentos que vuelven mucho más fácil la narración. Eso es como un truco, es un sucio truco. Pero lo que me parece que podría ser un consejo que podría dar, o sea, tengo como varios, porque es como, pero es abóquense a lo humano. O sea, incluso si están contando una historia de animalitos, o sea, piensen en Zootopia o en todas esas, ¿no? ¿Por qué son interesantes? Porque esas historias tienen personajes que son personas. Aunque sean animalitos, aunque sea un conejito, y a mí me encantó Zootopia, tengo que decir, y muchas otras más, pues. Pero lo que creo es que siempre que construyan una historia, traten de que sus personajes, sea lo que estén contando, salvo farsa y melodrama, que suele ser difícil, ¿no? Pero incluso a veces se puede, pero traten de que sean humanos, de que tengan dolores, de que tengan bellezas, que tengan horrores, que sean personas, digamos, que casi las puedan conocer. Y eso le da a los guiones siempre una consistencia, iba a decir profunda, pero no es eso. O sea, no hace falta ser profundo a la hora de construir un personaje. Hace falta tener ternura por los personajes que uno construye, sentir cariño por esos personajes, incluso por los horrorosos. Creo que ese es el consejo más grande que podría dar. Pues muchas gracias, Silvia, por esta noche. Un aplauso para Silvia. Esto no se ha acabado. Tenemos una sorpresa para ti también. Bueno, aparte del clásico regalito de Impeach,
quisiéramos como darte tu regalito. Este es para Mariel. Que te sientes de aquel lado y ahorita si quieren regresamos acá, pero justo pues tenemos una sorpresa preparada para Silvia. Si alguien tiene alguna, bueno, ahorita si quieren terminando la sorpresa, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para Silvia. Una de las enseñanzas que Silvia Pasternak me dejó fue que no nos soltáramos como grupo. Ella nos decía que, pues sí, podemos escribir en soledad y hacer nuestras cosas por nuestra parte, pero que nada como seguir manteniéndonos como un grupo que se sostiene y que avanza en conjunto, ¿no? Incluso esto como de júntense para leer sus guiones y seguirse dándose notas a pesar de que termine el CCC. Fueron muchas, pero yo creo que la más importante es que para hacer una buena historia no solamente se necesita saber como de la estructura ortodoxa del guión, sino también que pues hay que tener mucha sensibilidad y sobre todo mucha paciencia para pues, poder hacer una historia honesta. Es que al escribir por primera vez una versión de un guión, por lo menos en mi caso, que fue el primer largo que escribí, era que dejara que la historia tuviera su propio ritmo. La primera versión tenía que ser de las páginas o de la extensión que fueran y que no me presionara tanto por eso, sino que dejara respirar la historia. Una de las enseñanzas más importantes que me dejó Silvia es que si tenemos que elegir entre quedarnos parados o seguir escribiendo, hay que escribir. Ya. Bueno, pues de nuevo un aplauso. Ahora sí que el guión nacional se cubre de gloria el día de hoy con la maestra Silvia. Y bueno, pues ahora sí que todo lo que empieza pues tiene que acabar. Entonces, bueno, evidentemente pues bueno, termina el IMPICH este año y bueno, pues primero que nada agradecer a las generaciones, a las heterodramáticas y a las anticlimáticas, porque bueno, fueron gran parte de las que empujaron esto. Por un aplauso quiero pedir para las dos generaciones. Al que vi hace rato aquí, que creo que es un gran héroe del IMPICH, que sin él nada podría hacerse y que es como de esos héroes que pasan anónimos, el maestro Daniel Tavares. Yo quiero pedir un aplauso para Daniel, porque Daniel es el que hace que ellos terminen los guiones. Entonces, Daniel, yo estoy muy agradecido contigo y creo que todos tenemos que estar agradecidos contigo y eres un héroe del IMPICH, ¿va? Denle taza a Daniel por lo que más quieran, denle 2 tazas si es más. Bueno, también pues, evidentemente queremos agradecer pues, a la institución, que sin la institución no se podría hacer. Gracias a la maestra Inora, gracias a Stephanie, gracias a Paco, pues porque ellos empujaron al IMPICH, lo arroparon. Entonces quiero pedir un gran aplauso para ellos. Evidentemente de la institución, pues sobra decirlo, Claudia Prado, César, Mike, el equipo de redes, que también son súper pesados. A los que no están aquí, pero bueno, que finalmente estuvieron en todos nuestros invitados de las mesas redondas, a los de terror, a Rigo, a Carlos Marín, a Ricardo, a Ale Cárdenas, de la mesa de series, a Silvia Ortega, a Raúl Olivares, a ¿quién más estuvo en las mesas de series? Ya, la memoria. A Fernando Garcirita, a Vane Varela, por supuesto, y a Natalia García, de cortometraje, a Gerardo Coello, a Gerardo Lechuga, a Pablo Delgado y también a Penny, ¿no? A Penny también estuvo. De ayer, pues también a Edgar San Juan, a Luis Vargas y también a Edgar Rapanco, y evidentemente hoy a Constilo Pasternak. Y bueno, pues evidentemente el aplauso más grande pues es para los creadores de este evento, que sin la imaginación, sin la creatividad, sin la visión de ellos, no existiría. Pues quiero pedir por favor que pasen al frente. Daniel Escobedo,
que pase Ingrid, que pase Mariel y que pase John. Y ellos sí, a quien más lo tienen que poner es ellos cuatro, ¿eh? No a mí, no a nadie más. ¿Va? Pues por favor, pasen los cuatro. Ellos, ahora sí que esta escuela, casi que el curso de guión, así como existe antes de Cristo y después de Cristo, está antes del Impich y después del Impich. Y bueno, también pues, Abby, que estuvo también en la primera mesa y que nos acompañó todos los días. ¿Va? Y pues para todos ellos, aplausos y un corazón coreano para todos porque se lo merecen. Buenísimo. Y pues no sé si haya más una foto, haya algo más que incluir, o ya, pues También riendo. sí. Y bueno, antes de cualquier cosa hay dos cosas muy importantes. Va a haber una mesa aquí afuera con ejemplares de Mansi para quien quiera llevarse la novela. Y tenemos que está y original, no es pirata. Y también va a haber ahí un pequeño coctelillo. Entonces si quieren pueden echarse ahí una bebidita mientras leen la novela y ahí unos sopes. Y entonces bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, pues muchas gracias por haber venido y a ver si nos vemos en Impich el próximo año, ¿no? Bueno, creo que estaría padre que todos los de las generaciones que participaron suban y hagamos una foto así como también grupal. Los Nixitos que nos apoyan. Los Nixitos que nos apoyaron. Vengan también acá todos los Nixitos. Sí, todos los Nixitos fueron parte de... A ver, enseña un pequeño primero. Venga. Vengan todos. Paco, vente. Bien. Lo único malo de creo que no vas a alcanzar a sacarlo. Sí, se pueden juntar un poco más aplastadillos. O si quieren algunos, váyanse para el frente. Algunos ahí como equipo de fútbol. Ándenle, esa es la actitud. Dirija, por favor. Ándenle. Daniel Tavares, no te hagas, pásale. No te hagas el que... Todavía me puedo ir a Así sale el... ¿Sí? Está saliendo. A ver, un poco más. ¿Qué pasa, Daniel? Hasta... No van a salir completos. Acá en esta fila Acá caben más. Ustedes dos, pásense para acá. Tú. ¿Aquí? Sí. Ustedes dos. Buenísimo. Entonces, ya saben, a la de 3 tienen que decir todos 1, 2, 3, Impich, ¿va? Bueno, no tienen que decir Impich nada más, lo di la indicación muy mal. ¿Va? Buenísimo. Entonces, a la de 3, Impich todos, ¿eh? 1, 2, 3. Impich. Otro más. 1, 2, 3. Impich. Ya ves.